Álvaro Mutis era ante todo eso, un poeta, un grandísimo poeta y además lo fue desde muy temprano en su vida, desde los 18, los 19 años, cuando además se le aparece, se le revela ese personaje que lo va a acompañar para siempre, que es Macrol el Gaviero. En ese sentido, uno puede ver los dones de la profecía y la adivinación que anidan siempre en la poesía y en los grandes poetas, porque cuando irrumpe Macrol, Mutis es apenas un joven imberbe que sin embargo ya tenía un lugar muy particular en la vida cultural bogotana de aquel entonces, y ahí ya está todo. En la poesía de Mutis hay, como decía su gran amigo Ernesto Folkening, una pulsión de la carne del mundo. La poesía de Mutis tiene que ver con la certeza de que el tiempo nos habita, pero ese es un reloj de arena que también marca la disolución de todo lo que existe, los elementos del desastre. No en vano, buena parte de la poesía de Mutis ocurre en un paisaje que es eso que él llamaba la tierra caliente, que es el trópico, pero el trópico en la versión paramuna que va descendiendo hacia el río Cauca por el alto de la línea y que llega a los cafetales y que está todo eso enraizado en el lugar del que emana la poesía muticiana, que es la finca de sus abuelos en el Tolima, que se llamaba Coello, ahí en el río Coello, y ese es el vénero del que surge esa poesía que para Mutis fue ese lugar, el paraíso y luego el paraíso perdido, porque cuando él era niño vivía en Bélgica, su padre era un diplomático en la legación colombiana en Bruselas y venía al país en unos transatlánticos que lo marcaron también para toda la vida y se adentraba en la vegetación de Coello, la vegetación desbordada, exuberante y barroca de Coello. Entonces ese fue el paraíso del cual él extrajo buena parte de los elementos esenciales de su poesía y luego fue un paraíso perdido porque lo tuvo que abandonar los estragos de la violencia, el paso del tiempo, etcétera, y el paraíso recobrado también en muchos de sus poemas protagonizados por Macrol. Y luego hay otra vertiente que es la de la reflexión histórica, una gran cantidad de personajes que encarnan unos valores, unos principios en los que están la lucidez, la nostalgia y también la exaltación y la épica de la derrota. Y en ese sentido, pues quedan como fundidas las dos vertientes de la poesía de Mutis, que son, ya digo, la saga de Macrol con el historicismo de sus reflexiones, pero al final los valores que allí se revelan son los mismos, con, y esto es lo importante, una belleza en la expresión y un poder en el manejo del lenguaje, también desde el principio, que es algo asombroso y conmovedor. Y por esa razón, pues yo creo que Mutis es uno de los grandes poetas de nuestra lengua, la lengua española, a la que honró como pocos, y por esa razón también es uno de mis ídolos.